Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, va a comenzar con la presentación de este informe anual de la Hostelería Madrid 2019 y las tendencias para 2020. Juanjo, cuando quieras. Vamos hoy a abundar un poco en cómo está la hostelería madrileña, y lo vamos a hacer también en comparación con pues otras ciudades europeas y ciudades españolas. Al final vivimos en un mundo interconectado, pues todos viajamos cada vez más y podemos comparar y compararnos, ¿no?, con esa hostelería internacional. Madrid ahora mismo tiene 31.398 locales. Viene a ser pues, aproximadamente un 11% de toda la hostelería española, y en el último año ha crecido un 1%. Ha habido 303 locales más en número absoluto, porque sabéis que también hay mucha movilidad. Lo que es la duración media de los proyectos empresariales ahora mismo está en 5 años. O sea, hay proyectos que duran 10 años, hay proyectos que se quedan en los 2. Ha cambiado lo que es antes, pues los proyectos empresariales duraban generaciones. Ahora realmente pues hay muchísima más movilidad empresarial. Pero si nos fijamos en el mapa, pues Madrid es la tercera comunidad autónoma en España con mayor número de empresas, ¿no?, detrás de Andalucía y detrás de Cataluña. Y además prácticamente está creciendo a un 1%, y las dos comunidades que han crecido en mayor número de locales en el año pasado han sido los archipiélagos, han sido tanto Canarias como Baleares. Canarias ha crecido un 2,2% y Baleares ha crecido a un 1,7%, lo que nos habla de la potencia que tiene y de la influencia que tiene el turismo en nuestra actividad empresarial. Si cogemos el número de locales, pues efectivamente esos 280.000 locales que hay en España, pues en los últimos 5 años, para coger pues una proyección un poquito más larga en el tiempo, ha habido 5.440 locales más, que supone un 2%. Prácticamente un crecimiento parecido al que ha tenido la hostelería de Madrid, que ha pasado de 30.907 locales a 31.398, que es la cifra que estamos comparando. Si nos fijamos en lo que es por tipo de empresa, agrupándola, pues también la situación es parecida, y Madrid es un poco reflejo de España, ¿no? Por un lado, los bares siguen siendo la tarta más importante de lo que es la hostelería española, que están pasando concretamente de en torno a un 61% que tenemos en los bares en la Comunidad de Madrid, y con respecto al total de España estaría en el 65%. Están perdiendo volumen, y de alguna manera pasa un poco como con los restaurantes. Los restaurantes, al contrario, van aumentando a un 30%, quiere decir que cada vez tenemos más restaurantes. Lo curioso es el catering, porque el catering en Madrid sí que está subiendo. El número de eventos, el movimiento que tiene Madrid, pues sí que está haciendo que haya más empresas de catering. Estamos hablando de 2.728 empresas en el año 2019, y que ha tenido un crecimiento en unas 200 y pico empresas. Quiere decir que el sector de catering está creciendo. Si nos vamos a las cifras socioeconómicas, tenemos unos datos que también reflejan el crecimiento que está teniendo la hostelería madrileña, y que también va en paralelo a la hostelería nacional. Estamos hablando ya de un lustro, 5 años que venimos creciendo, y está creciendo tanto en las cifras de empleo como en las de facturación, como en las de en el IPC, pero en el IPC sí vemos también de una manera más moderada, ¿no? Cuando hablamos de la facturación, el crecimiento en el último año ha sido de un 4,1% frente a un 3,6% a nivel nacional, y en el empleo también se ve que estamos creciendo por encima de la media en un 3,5%. Pero sin embargo, cuando vamos a los precios,
los precios están conteniéndose. Habla también un poco de bueno, pues la competitividad que tenemos en la economía madrileña. Estamos hablando que han crecido un 1,4% frente a un 1,9% a nivel nacional. Estas son las cifras de facturación de la hostelería de Madrid en los últimos 4 o 5 años y bueno, pues siempre hemos tenido un crecimiento positivo. Estamos hablando que en el 2015 crecimos un 5,4%, el pico lo tuvimos en el 7,3% en el 2016 y poco a poco se ha ido ralentizando ese crecimiento un poco en paralelo a lo que son los niveles de consumo y ahora mismo nos encontramos en un 4,1%. Pero bueno, pues siempre por encima de lo que sería el crecimiento nacional, que está ahora mismo en un 3,6%, vamos a decir, de todas las provincias. Con lo que respecta al empleo, pues también se ve el crecimiento. Es un crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo que bueno, pues alcanza la cifra de 218.000 trabajadores, más de 218.000 trabajadores en el sector de hostelería, que se reparten entre los autónomos, el empleo autónomo. Estamos en unos 28.000 autónomos en la Comunidad de Madrid y unos 190.000 trabajadores. Con respecto al IPC, podemos ver también la comparativa que tenemos y además es interesante verlo con respecto a las cifras nacionales, ¿no? La hostelería tiene una evolución positiva, pero siempre de alguna manera por encima de lo que es el IPC nacional. Sin embargo, en la hostelería de Madrid, como estaba diciendo, la competitividad es mucho mayor y estamos hablando de un 1,4% frente a un 1,9% en lo que es la revisión de precios en el año 2009. Podemos ver siempre una evolución bueno, pues, positiva en este sentido. Con respecto a la facturación, también bueno, pues, las noticias son que la hostelería madrileña representa un 4,4% ahora mismo de lo que es el PIB regional, el valor, vamos a decir, añadido bruto de la hostelería, lo que aporta la hostelería en la economía de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la evolución ha sido desde el 4,2%, el año pasado alcanzamos el 4,5%, pero ahora mismo estamos en el 4,4%. Es verdad que con respecto a otras provincias, pues el peso de la hostelería es mucho mayor, llegando a un 7%, a un 8%, a un 11% en algunas provincias. Madrid, por el nivel de servicios que tiene y de consultoría en general a nivel empresarial, pues el peso es menor, pero es muy importante a nivel de cifras de empleo. Estamos hablando de más de 200.000 personas empleadas y dando servicios todos los días. Si vemos también la cifra de ese valor añadido bruto, ese PIB, de alguna manera, la hostelería dentro de la economía de Madrid, también podemos ver pues, esa evolución en positivo que llega hasta los 9.239 millones de euros en el año 2018. Son las últimas cifras que tenemos y bueno, pues es verdad que en este último año pues, ha perdido en el 2018 un poco de peso con respecto al total, porque hemos bajado del 4,5 al 4,4%, pero está hablando bueno, pues del nivel de facturación y de importancia no solamente económica, sino también social para el servicio a los ciudadanos que tiene pues, actualmente la hostelería madrileña. Bueno, pues muchas gracias. No nos puede acompañar hoy Fabricio Orlando porque ha tenido un problema, venía desde Londres esta mañana y parece que hay un temporal ahí. Sí. Pero bueno, nos acompaña Blanca. La tormenta Denis se llama, por lo visto. Perfecto. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como decía Juanjo, mi compañero Fabricio no ha podido venir. Ha habido un temporal en Londres, han cancelado los vuelos, así que bueno, haré yo la presentación, intentaré estar a la altura y sobre todo gracias a Hostelería Madrid por invitarnos como siempre todos los años para hacer este tipo de estudios que consideramos que es muy interesante para ver cómo está funcionando el sector, ¿no?
Vamos a pasar a ver, me imagino que todos conoceréis TripAdvisor ya, somos la mayor plataforma de viajes del mundo. Actualmente estamos en torno a unos 490 millones de viajeros mensuales que vienen siempre para consultar contenidos, para planificar sus viajes, ya sea pues, a reservar un hotel, buscar un restaurante o incluso los propios españoles cuando vivimos en estas ciudades que vamos a buscar información de restaurantes a la página web. En este gráfico podéis ver las barras verdes indican las visitas únicas a la capital, a Madrid. Como podéis ver, es bastante cíclico, se puede ver el incremento de visitas que hay en torno a junio, julio, agosto, en temporada alta, pero sí que es importante destacar en la rayita azul que veis, el gráfico indica, eso es el share de visitas de toda España en comparación con Madrid. Entonces, estamos viendo que también es cíclico, incrementan mucho las visitas a Madrid en torno a noviembre, diciembre, en comparación con las visitas que vienen a España. Podemos ver, por ejemplo, el máximo, el pico se alcanzó en noviembre de 2019 con un 9% de las visitas que se realizaban a España estaban dirigidas específicamente a la capital, a Madrid. Aquí podemos ver el origen de las visitas y la intención de reserva. Como podéis ver, yo creo que todos sabemos perfectamente, todos aquellos mercados internacionales que vienen a Madrid suelen ser principalmente Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, pero es importante destacar el crecimiento que hay sobre todo de mercados como Brasil, que crece del torno a un 16% cada año, seguido de Estados Unidos, que también sigue creciendo en torno a un 15%. Aquí podemos ver una comparativa de qué vienen a visitar qué vienen a buscar los viajeros cuando consultan páginas de Madrid. Podemos ver la raya roja, que sería el indicador de restaurantes. El 70% de los contenidos que consultan los viajeros cuando vienen a buscar contenidos de Madrid corresponde específicamente a restaurantes. 70% es el porcentaje mayor. Y sí que estamos viendo un incremento del 2,3% de los contenidos de restaurantes que vienen a buscar los viajeros cada año. También vemos un pico importante en cuanto a la búsqueda de atracciones en diciembre del 2019, pero la mayor parte de los contenidos que vienen a buscar es de restaurantes. El año pasado en TripAdvisor, perdón, se me está cayendo esto, ya está. El año pasado en TripAdvisor 320.000 comentarios fueron aportados a la página web acerca de contenidos de Madrid y concretamente si miramos también la cifra de restaurantes, que son 200.000, corresponde perfectamente con lo que estábamos mirando antes. Es que no solamente los viajeros están viniendo a TripAdvisor a consultar información de restaurantes, sino también para dejar sus opiniones. Miramos específicamente el sector de la restauración en Madrid. Podemos ver otra vez mercados que más consultan esos contenidos de restaurantes de Madrid, pues sería Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia o Alemania. Y los que más crecen son los usuarios estadounidenses, que están creciendo del torno a un 12,6%, y holandeses con un 6,2%. Esto es un crecimiento que hubo a lo largo del año pasado. Sin embargo, hay usuarios que están buscando menos contenidos de restaurantes de Madrid, que serían alemanes y franceses, con un 6 y un 5,2% correspondiente a esta cifra. Y los tipos de cocina que suelen buscar generalmente es cocina española, cocina europea, mediterránea, tradicional. Están dando puntuaciones medias muy altas. Como sabéis, los usuarios cuando acuden a TripAdvisor les pedimos que evalúen sus experiencias indicando burbujas del 1 al 5, siendo el 5 la puntuación mayor que se puede otorgar. Y estamos viendo que los viajeros están evaluando de una manera positiva todos los tipos de comida que tenemos en Madrid, pero concretamente es interesante destacar que la cocina contemporánea está recibiendo la puntuación mayor, con un 4,3. Obviamente, pues, la europea, mediterránea y española también está recuperando opiniones muy buenas, muy positivas por parte de los viajeros. Y también cuando estos viajeros acuden a TripAdvisor para dejar sus opiniones, también les pedimos que nos indiquen qué tipo de viajeros son. Si son viajeros que viajan solos, con sus familias, con sus parejas. La mayor parte de los consumidores o de los comensales que han acudido a TripAdvisor para dejar sus opiniones iban con grupos de amigos y seguido de grupos de parejas y, por supuesto, familias.
Mirando las puntuaciones medias que han otorgado los viajeros a los restaurantes de Madrid, vemos que hay una tendencia a incrementar. Desde el 2017 aproximadamente ha incrementado un 0,8%. Estamos viendo de nuevo puntuaciones muy, muy positivas, casi rozando a la perfección. El año pasado los restaurantes de Madrid obtuvieron una media por parte de los viajeros de 4,05. Eso por parte de los usuarios internacionales y españoles. En comparativa con otras capitales europeas, por ejemplo, podemos ver que Madrid está por encima de París o Bruselas, está más o menos a la par que Berlín y solamente nos vemos superados por Lisboa, Ámsterdam y Roma. Es interesante también, nos gusta mucho analizar la comparativa de cómo evalúan los viajeros internacionales versus los viajeros españoles. Y sí que tenemos que comprobar que los españoles somos bastante más exigentes a la hora de evaluar nuestra cocina. Yo creo que eso es normal, ¿no? Porque conocemos la cocina española muy bien y entonces pues tenemos criterio para saber cuando algo está realmente espectacular. Entonces podemos ver, por ejemplo, la media obtenida, estábamos diciendo que era un 4,05 el año pasado, contando los usuarios españoles e internacionales, pero si miramos solamente los internacionales, esta media sube a un 4,23. Reflejo de lo que estábamos comentando, los usuarios internacionales suelen ser más benévolos con los restaurantes a la hora de otorgar sus puntuaciones en TripAdvisor. Los criterios que están evaluando mejor sería el ambiente, otorgaron un 4,44 al entorno de un restaurante, seguido de la comida, obviamente, pero como estábamos comentando, las puntuaciones son muy positivas y, por supuesto, también se ve reflejado en la atención al cliente o incluso en la relación calidad-precio. Aquí en esta slide vamos a ver las puntuaciones que han otorgado cada uno de los mercados que nos visita, a los restaurantes de Madrid. Podemos ver que las puntuaciones más altas nos lo están otorgando los usuarios que proceden de Venezuela, Colombia, Rumanía, Estados Unidos, Reino Unido. Es importante ver que esa incidencia que tiene el mercado latinoamericano en nuestra gastronomía, cuando acuden, están otorgando las mejores puntuaciones. Y con respecto al origen, la mayor parte de las opiniones que hemos recopilado en TripAdvisor a lo largo del año pasado procedían de Europa, esto correspondiente también a los restaurantes de Madrid, y además casi el 60% fueron enviadas por usuarios españoles. Otros mercados que nos dan más puntuaciones también son Reino Unido, Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania. Y por último, antes de terminar y dar paso a mi compañero José, queríamos dar unas claves para los restauradores que estén presentes para que sepan cómo pueden gestionar su reputación online y generar mayor negocio y generar pues, más visitas a sus establecimientos. Primeramente, saber dónde están los clientes, dónde están buscando información. Ya hemos visto que en TripAdvisor el 70% de los viajeros que está consultando contenidos de Madrid está consultando contenidos de restaurantes. Entonces, es importante que tengan su perfil activado en TripAdvisor. Por supuesto, la mayor reputación posible, y esto se consigue pues dando un buen servicio, pero también pidiendo a los viajeros que vengan a TripAdvisor a compartir sus opiniones en el mayor grado posible. Y, por supuesto, pues asegurar que puedan tanto efectuar una reserva, ya sea con TripAdvisor o con el tenedor, facilitar lo máximo posible que ese comensal pueda llegar a nuestra casa y, por supuesto, pues, contar también con herramientas avanzadas de suscripción, si es posible también, para poder mostrar pues, las bondades de nuestros negocios y poder presumir lo máximo posible. De hecho, además, sabemos que el usuario se inspira muchísimo en la fotografía. Yo creo que la gastronomía está muy ligada al tema de la fotografía, es muy inspiracional, entonces es muy importante tener nuestros perfiles lo más completo posible. Y doy paso a mi compañero José, si quieres. Gracias. Buenos días. Antes de nada, gracias a Hostelería Madrid, a todos. La verdad es que es un placer para nosotros poder estar aquí y compartir este resumen que hemos hecho un poco de los datos que arroja la plataforma. Y ver, hablábamos al principio de esa hostelería cambiante, que hoy es casi más una realidad, como vais a poder ver, ¿no? Empezamos viendo un poco qué es lo que está buscando el cliente. Para que os hagáis una idea, hablamos de un ticket medio de 25 euros en el consumo, cenas sobre todo en sábado, y en tipo de cocina, por encima de todo está la cocina mediterránea. Hay mucha reserva en restaurantes japoneses, española y mexicana.
¿Con cuánto tiempo están haciendo esas reservas? Lo que encontramos es que se concentran en el momento más cercano a la propia cena o comida, entre 24 horas y 2 horas. Luego veremos comparativas con otros mercados, pero es muy parecida. El 88% están utilizando ya el móvil, hace unos años esto era totalmente distinto, pero va creciendo y además cada vez más es casi el único canal que utilizan. En cuanto a las opiniones que hablábamos antes, para nuestros clientes, para los usuarios del tenedor, es el segundo factor que más influye a la hora de reservar, por detrás de la relación calidad-precio, por encima de otro tipo de factores como el tipo de gastronomía y demás. O sea, le dan mucho valor a las opiniones. El 48% de ellos dejan opinión, para ellos es una manera de contribuir a que esa experiencia que ellos están viviendo sea la misma, y además, como os digo, el 80% están consultando las opiniones. No es un elemento cualquiera, es un elemento trascendental de la experiencia. Hablábamos de digitalización del sector. ¿Cuánto está el sector digitalizado? Estos son datos que tenemos de un estudio aparte. El 40% están recibiendo reservas online, el 90% tienen perfiles en redes sociales y el 45%, es decir, no hay una masiva presencia con webs propias, porque la complementan con sus perfiles en redes sociales o con su presencia que tienen en páginas como El Tenedor, donde podemos darles acceso a toda la información, ¿no? Sabemos que cada vez más hay mucha demanda porque en los restaurantes no existe ese conocimiento de profesionales formados en marketing digital y redes sociales especializados en hostelería, y además las escuelas cada vez vemos que están incorporando esa formación, porque es imprescindible el poder utilizar las nuevas tecnologías y cómo rentabilizarlas. Blanca adelantaba ya alguna de las cosas, pero la gestión digital y las nuevas tecnologías son imprescindibles en la gestión hoy de los restaurantes. El año pasado las reservas online crecieron un 21%, decía al principio, esto es ya una realidad. Ahí veis la curva de los últimos 3 años, donde es absolutamente exponencial. El hábito es ya una realidad. La frecuencia de reserva cada vez es más intensa, es decir, no es solo que reserven una vez, sino cada vez reservan más veces. Y algo que yo creo que no es sorprendente, los días que más reservan del año son San Valentín, el Día de la Madre y el Día del Padre, que es donde se concentran todas las reservas. El pasado viernes fue una locura absoluta. Para que veáis un poco, estas son las 10 ciudades que más reservas están recogiendo en España. Os hemos indicado también un poco para que vierais la comparativa, crece Sevilla, cae Málaga, pero son matices, es decir, no, el valor no hay grandes variaciones, ¿vale? Son ligeros cambios respecto al informe que veíamos el año anterior, pero por encima de todo están Madrid y Barcelona, que son las que concentran mayor volumen de esas reservas. Sigue Madrid liderando con un 36% de las reservas online del país. ¿Y dónde más? Nada os va a sorprender aquí. Evidentemente el 34% de las reservas se concentra en el distrito centro, que es donde más hostelería hay concentrada, ¿no? Y para que os hagáis una idea, los 4 primeros distritos ya concentran el 75% de las reservas online. Obviamente, esto lo sabemos de la salud de nuestra hostelería. Hacemos cada año un ranking de los mejores restaurantes de nuestro país, recogiendo las valoraciones de los usuarios, que es este top 100, y 17 de los 100 restaurantes están concentrados en nuestra ciudad. Tenemos 30 estrellas Michelin en Madrid. Recordáis que además hemos firmado un acuerdo con Michelin a finales de año y habrá mayor integración del tenedor próximamente con ellos. Los clientes valoran los restaurantes de Madrid con un 8,7. Blanca hablaba antes de esa valoración de TripAdvisor de 0 a 5. En nuestro caso es de 1 a 10 y está en el 8,7. Para nosotros el nivel del 9 ya marca la excelencia por cómo está configurada la herramienta y está muy cerca de ese nivel, ¿no? Volvemos, hay una mejor valoración en la cocina de mercado y mediterránea, que responde también un poco a la distribución que hablábamos al principio. ¿Cómo se compara esto con otras ciudades en las que estamos presentes? Recordad que estamos ahora mismo, el tenedor está operando en 22 países y esta es un poco la información de los mercados clave. Madrid
crece, os decía antes, un 21%. Hay otros, como Lisboa, que está creciendo en 60%, pero porque la posición en la que partía el mercado portugués era inferior, con lo cual por eso está ese mercado. Pero el otro mercado igual de maduro, que es Francia, que nacimos en 2007 ambos países, bueno, pues veis también veis que sigue existiendo ese crecimiento y que sigue habiendo cada vez más reservas online, ¿no? Pese a haber pasado, ya os digo, 12 años desde esa fundación del tenedor. El precio medio, hay un ligero crecimiento en todas las ciudades. La única es Lisboa, que tiene una ligera caída, pero el resto crecen un poco por encima, pero veis la distribución de Madrid en azul claro, por encima estarían París, Roma y Ámsterdam, y quedaría Lisboa por detrás. La media de comensales por reserva, y esto es un matiz importante, ahora mismo está en 3,09, que viene a ser un poco similar a lo que sucede en todo el territorio nacional. Sobre todo, además, hay más grupos y hay más familia en esa distribución versus Roma, Ámsterdam y París, donde hay más reservas en pareja o grupos mucho más grandes, que es lo que hace que eso compense. Pero en nuestro caso hay mucha reserva familiar concentrada. La media de comensales por reserva, perdonad, el título está mal. Esto se trata del adelanto de la reserva, que os adelantábamos al principio, con cuánta anticipación hacen la reserva. Y como veis, está concentrada en el 36% entre 2 y 24 horas, ¿vale? Hay también un grupo importante que están adelantando las reservas mucho más allá de eso, pero evidentemente esto marca un índice importante de cómo la herramienta puede ayudar para cubrir esas reservas de última hora y esa última milla quizás de la sala para la restauración. Y por último, adelantaros un informe que hacíamos el año pasado con algunas de las tendencias más importantes que están marcando el día a día en la gastronomía. Por un lado, todo tipo de alimentos con beneficios terapéuticos. Hemos oído hablar todos de superalimentos, de 1000 cosas. Oímos constantemente de quinoas, de espirulinas y demás. Los clubes de comida, cada vez más el consumidor en todos los sectores está demandando experiencias y experiencias que complementen la gastronomía. Hay clubs con formación, con charlas, donde la gastronomía es el corazón, pero donde suceden cosas alrededor de esta gastronomía. Y, por supuesto, el entretenimiento. Recordábamos aquí un hotel en Shanghái donde esa comida se realizaba bajo el agua. Hay conceptos nuevos de la gastronomía muy centrados en donde la cocina pasa a ser una experiencia que os decía antes, pero de divertimento. Por supuesto, todo lo relacionado con la tecnología, donde podemos ir desde la robótica utilizada en los distintos lugares del restaurante hasta la elaboración de materias primas y demás. Y por último, la sostenibilidad, para la que hoy es un valor imprescindible en todos los negocios y donde, por supuesto, la gastronomía está allí. Todos los que estuvisteis en Madrid Fusión visteis cómo la sostenibilidad aparecía en distintos momentos. Vimos las distintas ponencias que hubo sobre materia, sobre producto que no se utilizaba hasta hoy, maneras de utilizar distintos productos y demás, y esto es algo que debemos todos aplicar a la restauración. Así que, por nuestra parte, listo. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad es que bueno, ya sabemos dónde estamos, ¿no? La hostelería de Madrid, de alguna manera, pues estamos bastante bien valorados. Estamos en un 4,405 a nivel de lo que es la puntuación de españoles en TripAdvisor, 4,23 nos dan a nivel internacional y un 8,7, ¿no? Sobre 10 a nivel en el tenedor. O sea, quiere decir que prácticamente, bueno, pues hay puntos que de alguna manera, pues como siempre, se pueden mejorar. No sé si lanzo yo la primera pregunta y luego ya pueden preguntar cualquiera de los que esté presente en la sala. ¿Cómo creéis, qué puntos podemos mejorar la hostelería madrileña viendo que estamos, bueno, pues compitiendo con capitales europeas como destino
que al final pues hay aspectos que lógicamente a nivel internacional pues se están valorando y nosotros, bueno, pues supongo yo que hay puntos en los que podemos mejorar. No sé qué os dicen en las opiniones, tanto José como Blanca. Pues según hemos visto los datos de la presentación, están evaluando positivamente casi todos los aspectos de la restauración, pero sí que es cierto que la que tenía la puntuación menos buena, por no decir mala, porque no es mala, sería la relación calidad-precio. Entonces ese es el aspecto que quizás se podría mejorar. Lo que sí que es cierto es que es importante también que los restauradores sigan generando contenidos porque según sabéis nuestro algoritmo o la posición en el ranking y las burbujas por supuesto que se otorgan a un establecimiento dependen mucho de los contenidos que se generen en cada perfil de los restaurantes. Es importante animar a los clientes a que acudan a internet a compartir esas experiencias positivas que están teniendo para también pues, seguir refrescando contenidos porque el viajero al final busca los contenidos más frescos, más recientes, para saber qué es lo que se va a encontrar cuando toma una decisión de seleccionar un restaurante. Pero en principio no tenemos una, aparentemente, ¿no? Comparando, estamos ahí en un 24 euros de ticket medio, 24,25. Lisboa sí que es verdad que está en 22, pero bueno, Ámsterdam, Roma, París están por encima. No sé si ahí podéis apuntarme algo sobre... ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Respecto al precio, yo creo que efectivamente hay una distribución un poco también de cómo están las ciudades distribuidas, ¿no? Yo creo que sí que es importante para la restauración que eso que hablábamos antes, esto es una realidad cambiante, una evolución, pero es una realidad. Y lo que entendemos que es complicado para los restaurantes es efectivamente entender cómo sacar partido de todo lo que puede aportarles Internet y de todo lo que puede aportarles el mundo digital, ¿no? Las redes sociales son uno de los drivers hoy de esas reservas. Nosotros, plataformas como nosotros, para poder acercarse a ellos y conocer qué es lo que sucede en esos restaurantes y cuál es la oferta de los restaurantes. Y bueno, nosotros la verdad es que la filosofía que tenemos del tenedor no es solo servir de una herramienta para una reserva, es decir, nuestro equipo de gestores de cuentas con los cuales todos los restaurantes tienen contacto con ellos están ahí para ayudarles, porque esa es la filosofía que tenemos, ser el aliado para todo lo que necesiten y ayudarles en ese camino que, como decía antes, hoy no tienen en muchos casos ni esos perfiles dentro de la estructura del restaurante porque es complicado, ni muchas veces conocimiento en el entorno para saber cómo afrontarlo, ¿no? Entonces quizás ese es el matiz, lo que podría mejorar, cuál es el camino para poder sacar mayor partido de esas oportunidades. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta entre el público? ¿Que os interese algún aspecto del estudio? ¿Sí? ¿Tenéis idea de cuántas veces, en un término cuántas veces va un español a comer a un restaurante y cuánto va un holandés, un francés, un italiano? Tenemos, pero no la tengo. Perdonadme, pero vamos, la buscamos esta tarde y la distribuimos de alguna manera en nuestras redes y demás, lo compartimos. Sí tenemos el dato, lo hemos incluido. Hay que tener en cuenta que para sacar estos datos pues hay que procesar datos en muchísimos países. Sí, pero vamos, no os preocupéis que esta tarde yo creo que podemos tener ese dato y lo distribuimos. ¿Alguna pregunta? Sí, desde vuestra información, ¿cómo valoráis al sector de hostelería esa necesidad de cambio? ¿Cómo le transmitís que tiene que transformarse digitalmente? ¿O cómo veis vosotros las fricciones que os ponen para digitalizarse? ¿Cómo le ayudáis, más allá de darle una plataforma, una herramienta? ¿Qué fricciones o qué problemas encontráis en el sector de hostelería para que acepte las herramientas? En nuestro caso el tema es, o sea, sobre todo al final es... Bueno, esa resistencia al cambio existe en todos los sectores, es decir, no es nada distinto a lo que ha sucedido en otros sectores y lo que hacemos es intentar ayudarles a que el camino sea lo menos traumático posible, sobre todo mostrándoles las oportunidades que pueden ganar. ¿Qué hacemos? Hay unas formas, o sea, nosotros cuando les presentamos el producto, introducimos el producto en el restaurante, hay una formación con todo el equipo,
les enseñamos a sacar partido de cada una de las herramientas. Pueden distribuir la sala, pueden ver cómo utilizar las distintas herramientas que les permiten. Hay cosas muy concretas, además, en la que el tenedor les puede ayudar. Nosotros hemos conseguido bajar el no-show en los restaurantes que están trabajando con nosotros de un 10% a un 2%, gracias a cosas que suceden en la herramienta, es decir, el hecho de poder reconfirmar las reservas, el hecho de identificar quiénes son aquellos más conflictivos que suelen tener tendencia a reservar y no aparecer. O sea, hay muchas cosas que ayudan al negocio intrínseco de la restauración, con las cuales ayudamos. Y se trata de un proceso de formación y, como os decía, aparte, hay un equipo de gestión, hay un equipo 24 horas pendiente de ellos al teléfono al cual pueden acudir. Es decir, el tenedor no es simplemente una herramienta que está en un ordenador, sino que hay gente al otro lado del servicio ayudándoles, ¿no? Has apuntado un tema que efectivamente nos preocupa mucho en la hostelería, que es el no-show. Y además yo creo que efectivamente las reservas digitales pueden ayudar a ser efectivas para bueno, pues, combatir este tipo de problema, ¿no? Que realmente, bueno, pues nos está surgiendo. Hay muchos restauradores que hablan de un 7% de coste sin duda. A lo largo del año. Es un problema que es connatural un poco a la sociedad, ¿no? A nuestra manera. Pero, bueno, se apuntaban a veces que se han apuntado soluciones como lo que es, bueno, pues como en los hoteles, ¿no? Pedir pues una reserva con tarjeta. Todo ese tipo de herramientas nosotros las tenemos implementadas ya. Os decía antes, os hablaba de las confirmaciones automáticas que el restaurante puede pedir recordándoles la mañana de la reserva que tiene una reserva, esa identificación de la persona que habitualmente hace esas. No permitimos que nadie haga 2 reservas a la vez en la plataforma, es decir, si tiene otra reserva no puede volver a hacer otra reserva a través del tenedor. Hablabas de esa huella bancaria, efectivamente está a la disposición de los restaurantes el poder establecer una huella bancaria y bloquear, o sea, marcar una tarjeta de crédito para que en caso de que no se presente poder hacer ese cobro. Depende ya del restaurante si quiere o no hacerlo, es decir, incluso le permitimos el decir, pues mira, no lo voy a hacer porque he vendido la mesa, o si lo hago porque me ha dejado esto en blanco. Es decir, hay muchas herramientas y hablabas de ese 7% del negocio, veníamos por nuestras cifras de un 10% de impacto en volumen de reservas en ese no-show hace unos años. Hoy la cifra está en un 2% en los restaurantes que trabajan con nosotros. Es decir, se ha reducido mucho. El otro día estaba en Barcelona hablando con un restaurante muy pequeño que tenían 20 asientos, 20 cubiertos y claro, cuando hablábamos de todas estas cosas, un restaurante además con un menú muy gourmet, diseñado a medida, con producto muy específico, que no se le presentaran 4 en una sala de 20, pues evidentemente esto es un problema para ellos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues tenemos esta herramienta que les permite automáticamente poder hacer uso de todo esto para que funcione sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, se ha hablado bastante de preocupaciones como la desaceleración económica, problemas, por ejemplo, en China con el coronavirus y lo que esto significó para el Mobile World Congress en Barcelona. Y entonces me preguntaba, ¿cuáles son los principales riesgos o principales preocupaciones que la hostelería en Madrid tiene en este momento? Bueno, realmente, claro, estamos en un entorno internacional en el cual pues, todo lo que son en este caso las alertas sanitarias, pues preocupan lógicamente, y es algo que bueno, trasciende y que cada vez pues, va a ser, bueno, pues, cómo nos afecta ese entorno internacional pues, en los productos o los productores locales, pues es, como en el caso de Madrid, pues somos una sociedad interconectada. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues realmente un poco, y también sale del mezcla del año pasado, sobre todo se está apuntando mucho a lo que es el servicio de sala. La sala, de alguna manera, es uno de los aspectos que más se está poniendo el foco en la restauración madrileña, yo creo que es la española, para hacer un esfuerzo en bueno, pues fidelizar en todo lo posible a lo que es el cliente. Y esa fidelización
no solamente está en la cocina, que ha avanzado mucho en los últimos años, sino bueno, pues principalmente en mejorar en las salas. Se está poniendo mucho el foco. Las empresas, al final, somos las que mayor inversión en formación realizamos. O sea, las empresas formamos mucho más que todas las políticas, vamos a decir, de las administraciones públicas, y ese esfuerzo de formación se hace, bueno, pues se hace para la mejora de cuestiones concretas de los establecimientos, ¿no? Se está constantemente avanzando, lo hemos visto en el gourmet en estos últimos días, las tendencias, hay ya mucha preocupación en muchos restaurantes pues del barrio de Salamanca, de Retiro, restaurantes sobre todo de tendencia y no tan en tendencia, de estar a la vanguardia de todo lo que sale. Hoy en día necesitamos sorprender al cliente y eso empieza por transmitir experiencias. Nuestro cliente cada vez está más formado, cada vez tiene un mayor nivel de información y eso hace que realmente bueno, pues, nos haga pues, tener que avanzar mucho más rápido en todo lo que es las tendencias y las posibilidades para mantener al cliente. Entonces, bueno, pues realmente ahí es donde están nuestras grandes preocupaciones a nivel de empresario individual. Por completar solo un matiz, y ahora que mencionabas la situación de Barcelona, que preguntabais antes por cómo hacemos para ayudar al restaurante. Es evidente que lo que se está viendo en Barcelona, lo que ha pasado la semana pasada con la cancelación del mobile, va a tener un impacto directo en la hostelería. Nuestros datos, sacábamos los datos la semana pasada y va a ser una caída de un 20% de las reservas y además, si veíamos antes un precio medio, el precio medio durante la semana del mobile tradicionalmente era un 44% superior al que venían teniendo en otros momentos del año, ¿no? ¿Qué hacemos desde el tenedor? Estamos preparando y anunciaremos esta semana una campaña que haremos para reforzar la demanda en los restaurantes en Barcelona en esos días. Madrid, gracias a Dios, no tiene esa situación para necesitarlo ahora mismo, pero eso es lo que hacemos, es decir, estamos para ayudar a la restauración a que los restaurantes estén llenos porque somos sus aliados. Y esa es la situación, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. José Luis. Sí, buenos días. Vamos a ver, según el informe que ha puesto Hostelería Madrid a través de su director general, es evidente que los precios en hostelería en Madrid están bajando. O sea, vamos inversos al sistema. Es decir, Madrid tiene cada vez los precios más bajos. Esos son los informes que hemos dado en la hostelería. Has hablado de un precio medio, ¿no se está perdiendo un poco el sentido por el low cost que se está imponiendo? Ese low cost terrible de esa promoción que vamos a hacer en Barcelona, que me parece que va a llegar a Madrid también con 50% de descuento. ¿Vosotros creéis realmente que se puede conseguir para los hosteleros mantener un alto nivel de calidad cuando los precios se están forzando ser más bajos? A ver, lo primero, la situación de Barcelona no va a ser con descuentos, con lo cual no es el caso, ¿vale? Os daremos los detalles esta semana. ¿No estáis haciendo una campaña ahora vosotros del 50% a partir del mes que viene, de mediados del mes que viene? Va a haber una campaña, efectivamente, que lo que hace es complementar las reservas y que los restaurantes, sí, pero al final los restaurantes tienen su posibilidad para poder tener sus clientes orgánicos y normales. Lo que hacemos es suplir esos espacios, esos momentos en los cuales el restaurante no tiene el aforo completo como sería deseable. Al final es una herramienta para los costes. Desgraciadamente en la hostelería tenéis una situación y es que hay un coste fijo permanente. Lo que no se consuma hoy no hay manera de periodificarlo. Una mercería, los botones los venderán mañana. Nosotros las cigalas, me parece a mí que no. Entonces, esa es la situación. Una sala en la que la mitad esté vacía
bueno, pues es posible que haya producto no perecedero o no perecedero a corto plazo que se pueda mantener. Si se puede rentabilizar una sala llena, entiendo que es mejor que no una sala a medias. Entonces esa es la situación y por eso en eso es en lo que podemos ayudar y en eso es en lo que ayudamos y llevamos tantos años construyendo sobre ello y con vosotros de nuestro lado. O sea, que no, pero eso no devalúa al final. Perdón, a lo que yo me quería referir es que evidentemente vamos contracorriente los hosteleros en cuanto a la política de precios, porque de alguna manera es verdad que la competitividad se ha abierto de una forma un poco extraordinaria. Es decir, cuando alguien no se incorpora a los medios digitales tiene problemas, evidentemente. Estamos en una nueva sociedad. Eso es absolutamente entendible. Pero valorar la hostelería en valor tácito, como estamos viendo, que Madrid, siendo una capital de un coste elevado, una mano de obra elevada, unos locales que cuestan importante capital y teniendo todas esas dificultades que tenemos, seamos un sitio donde estamos tendiendo a bajar más los precios. Eso no es una competitividad libre. En algunos casos estoy seguro de que se está vendiendo por debajo de precio de coste. Se llama realmente eso evolución, porque o estamos involucionando hacia adentro. Quizás habría que pararse un poco a ver si esas políticas de low cost, de grandes descuentos, favorece el crecimiento de una buena hostelería o lo que se está haciendo con esa política es algo diferente. A ver, insisto en que los restaurantes que se acogen a esas acciones que hacemos, la prueba es que lo que hacen es mejorarles el negocio. Esto está disponible para todos y no hay razón para no hacerlo, sinceramente. Y ni siquiera es necesario que ese descuento se aplique en el 100% de las mesas ni de los días de la semana. O sea, los programas están diseñados para que el impacto sea el adecuado, que es cubrir los espacios en los que el restaurante está vacío. Ese es el objetivo y eso es la manera en la que lo trabajamos, no hay otra. Con lo cual, si el precio medio está a la baja, responde a otro tipo de motivos. No es realmente por esto donde al final la gente con la que trabajamos no les sucede. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso te decía que lo que no entiendo es esa campaña del 50%. ¿Es doble interés? Es lógico, cada empresa va a defender lo suyo. A ver, es una medida para... Es una medida de trabajo, que es un arma legal, que no tiene ninguna, digamos, nada que comentarse al respecto, pero estoy hablando de la realidad de la hostelería en Madrid. La hostelería en Madrid no está pasando por sus mejores momentos, y lo sabemos, y estamos en la ciudad más con una renta per cápita más elevada, con mayor productividad, y no le está correspondiendo el desarrollo a la hostelería en función, no hablo de que seáis las centrales de reservas, porque hay varias centrales de reservas más, sino que es un poco el comentario general de lo que estamos sufriendo los hosteleros. Es decir, la situación es la inversión que se está haciendo y el retorno que se ve muy crudo por el sistema que se está implantando de low cost como forma viable de trabajo. Pero esto no es un low cost, insisto. O sea, estamos hablando de un complemento a la demanda del restaurante. No estamos hablando de bajarle los precios al restaurante. No cambiemos... No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que venimos de unos años de crisis, que esa crisis en gran parte se ha superado, pero que se ha abierto el mercado de alguna manera y bueno, pues han surgido muchísimas fórmulas bueno, pues de ese low cost, ¿no? Dentro de una economía abierta y competitiva como es la de Madrid. Y ahí efectivamente, bueno, pues surgen las promociones, se está utilizando por proyectos empresariales, por restaurantes, pues las redes sociales como vía para la promoción, para el lanzamiento de los locales a base de las promociones. Es una cuestión legítima, de alguna manera, pero bueno, pues lo que son los niveles de precio los va regulando el mercado, pero es verdad que quizás estamos pues con esas tendencias de alguna manera de esta crisis que ya hemos pasado, pero estamos en ese momento post-crisis, ¿no? Eso es un poco lo que hay que... Pero destacar, como estábamos diciendo, la gran competitividad que existe en Madrid. O sea, hay 31.000 establecimientos. Estamos hablando que efectivamente, de alguna manera, la revisión de precios no ha sido del 1,9, ha sido del 1,4.
Y bueno, esto supongo yo que también se tendrá que ir ajustando en el futuro, porque realmente los márgenes y la movilidad para que exista un sector sano pues se tienen que ir actualizando. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Por ahí ¿Sí? arriba. Por ahí arriba. Sobre sostenibilidad. Hace unos años, poco tiempo creo, no sé si fue 2017, desde TripAdvisor lanzasteis un sello, el Ecolíderes. ¿Sí? Me gustaría entender cómo ha evolucionado eso, porque como idea al menos parece interesante, ¿no? La posibilidad de destacar a ciertos establecimientos por ser responsables, por ser más, están más comprometidos, ¿no? Sí, efectivamente. Este era un programa que se activó para el sector hotelero. En concreto, contábamos con una serie de condiciones que tenía que cumplir el establecimiento para darle distintos... Perdón. Se me va cayendo. Distintos niveles de sostenibilidad, por decirlo así. Tenían diferentes tipos de medallas y en función de las prácticas que tuvieran en el establecimiento se le otorgaba una medalla u otra. El proyecto ahora se está revisando, funcionó muy bien en su momento porque sí es cierto, como bien decías, que daba la posibilidad al cliente de poder elegir un lugar un poco más sostenible si era lo que deseaba. Además, estudios que realizamos entre los clientes nos dijeron muchas veces que no les importaba incluso pagar un poco más si sabían que ese establecimiento estaba cumpliendo con ciertas normas, ¿no? de sostenibilidad. Entonces, seguimos con ese programa activo, se está revisando y se va a mejorar a lo largo de este año. Así que ya pasaremos más información a la asociación para que pueda informar. Corrígeme, Blanca, ¿eso era solo para hoteles? Para hoteles. Vale. En el Tenedor ahora mismo se está desarrollando un piloto que está empezando en París y que la idea es aplicar el mismo modelo, es decir, marcar, identificar aquellos restaurantes que estén trabajando en esta línea, porque al final va en interés del usuario, del cliente, y lo está valorando y queremos destacarlo. Nosotros en el Tenedor hacemos distintas clasificaciones y hay distintos maneras de presentar los restaurantes. Hay restaurantes para grupos, restaurantes lo que llamamos insider, que son aquellos en la gama más top, y esto será otro más de los bloques en los que estén agrupados los restaurantes. Muy bien. No ha habido ninguna... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? No ha habido ninguna pregunta sobre los tipos de cocina. A mí me parece muy interesante la evolución porque al final, como restauradores, estamos cada uno situados en un segmento del mercado, pero muchas veces pues necesitamos datos para ver cuál es la evolución. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención, y sobre todo a nivel de comparativa internacional, que todos los mercados locales, las cocinas locales pues son importantes, ¿no? Son el número uno, el top, ¿no? De cada uno de esos, en Lisboa, Mediterránea, etc. Pero hay un ascenso de la cocina asiática prácticamente en todas las estadísticas, ¿no? Que podemos, segundo, tercero, normalmente siempre está la demanda de este tipo de cocina. Sí, efectivamente. Bueno, estamos viendo, según los datos de TripAdvisor, cocina asiática es un 6,7% de las búsquedas de toda la restauración que se está buscando en Madrid, y además es una de las cocinas que mejor se está puntuando, así que desde luego estamos viendo esa tendencia al alza. Sí, los datos es lo que muestran. El por qué, a ver, seguramente hay un mayor uso en un determinado perfil de usuarios, que también es lo que más están demandando. O sea, lo que veíamos ahí es lo que más demanda, lo que más buscan en nuestra plataforma y lo que más reserva en nuestra plataforma. La foto de la realidad del mercado la dais vosotros, ¿no? Pero esto es el interés de la demanda del usuario que hace esas reservas online. Porque el cliente digital tiene una edad. Es muy amplia, pero evidentemente está más cercana de aquellos que están haciendo más uso de las nuevas tecnologías. O sea, que en cierta medida se podría pensar que un poco las tendencias de futuro vienen por el cliente digital, porque el cliente digital es, como en todos los es más joven, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más o damos por finalizada la mesa. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. José.
y Blanca, Gracias a todos. encantado de haberos tenido con nosotros y de que hayáis arrojado un poco de luz pues, a este mercado digital que efectivamente es de futuro y que realmente pues, nos interesa mucho pues, hacer un seguimiento de Gracias. temas. Gracias. Gracias.